Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de la curva de Phillips. No solamente qué es, sino que también vamos a mencionar y vamos a tratar algunos de los componentes básicos que permiten que se desarrolle esta teoría. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de productividad, que son gran parte de los conceptos que están por detrás de la teoría de la curva de Phillips. Entonces, la curva de Phillips no es otra cosa que una representación gráfica que muestra cómo es la relación entre empleo e inflación. Básicamente eso es lo que muestra la curva de Phillips. Y lo que dice es, bueno, a partir de un aumento de desempleo, reduce la inflación, es decir, baja la inflación, a mayor nivel de desempleo, baja la inflación y viceversa. Entonces, ¿qué significa esto? Que ante una disminución de desempleo, es decir, que aumenta el empleo, vamos a tener mayor inflación. ¿Sí? Básicamente la curva de Phillips dice que no se puede conseguir al mismo tiempo una baja tasa de inflación y una alta tasa de empleo. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hay detrás de este concepto, así lo entendemos bien cuando analicemos el gráfico. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la inflación, ¿no? Ya todos sabemos de que la inflación es un aumento generalizado del nivel de precios en una economía, ¿no? Pero bueno, acá empezamos a ver que existe una distinción entre la inflación por presión de la demanda, que es, bueno, a partir de un desplazamiento de la curva de la demanda de una economía, vas a empezar a tener inflación. Esa es una que después la vamos a ver un poquito más en detalle. Y por otro lado, tenemos la inflación por empuje de costos. Que esto, bueno, significa que algunos de los insumos de los factores productivos han aumentado su precio y a partir de ahí vos vas a estar desarrollando un nivel de precios mayor. Uno de los componentes interesantes de esta teoría, algo que está muy bueno de analizar y que próximamente lo vamos a ver con las fórmulas, bueno, ¿cómo podemos hacer para que aumenten los salarios y que esto no se traduzca en un aumento en el nivel de precios? ¿Cómo podemos hacer para generar esta atracción y con qué variable? Y esa variable que nos va a permitir hacer eso es la productividad. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener aumentos salariales que sean no inflacionarios. ¿Por qué? Y bueno, como podemos estar charlando horas, de que si aumentan los salarios en una determinada proporción y la productividad aumenta en esa misma proporción, podemos originar que estos aumentos salariales sean no inflacionarios. Es decir, que vamos a evitar la inflación por empuje de costes. Muy bien, ahora vamos a ver gráficamente en qué consiste el aumento de inflación por demanda. Vamos a verlo gráficamente. Les voy a compartir pantalla. Muy bien. Acá lo tenemos en este primer paso, donde hay un movimiento de la curva de la demanda, ¿no? Fíjense este nivel inicial, pero no estamos en equilibrio con la curva de oferta. ¿Qué significa? Que va a haber un desplazamiento en precios, ¿no? Hasta volver el mercado en equilibrio. Fíjense que el producto cae hasta I2, ¿sí? Y el precio aumenta de P0 a P2, ¿sí? Eso es básicamente la inflación por presión de la demanda. Acá tenemos la inflación por empuje de costos, ¿sí? La demanda permanece constante, pero vemos acá que hay un desplazamiento, ¿sí?, de la curva de la oferta. Entonces, bueno, ya vimos y ya identificamos las dos formas, las dos inflaciones, los dos tipos de inflación que nos permiten encontrar qué es lo que hay detrás de la curva de Phillips. Fíjense que acá pasa lo mismo, ¿no? A este nivel de producto, ¿sí? Y estamos a este precio, bueno, evidentemente no está en equilibrio con la cantidad demandada, que estaba en un primer equilibrio en P0 y 0. Bien, ahora lo que vemos es que el precio para volver a entrar en su nivel de equilibrio va a ir aumentando hasta este punto, ¿ok? Y este es el nuevo equilibrio.
Obviamente que en la práctica, cuando uno se pone a analizar la vida real, la economía real, es muy difícil discernir, separar lo que es la inflación por empuje de costos y la inflación por impulso de la demanda. Digo, no lo vamos a poder encontrar claramente, salvo acciones muy, pero muy puntuales. Pero bueno, es importante para analizar esta teoría tener bien en claro a qué se refiere y a dónde apunta cada una de estas clases y tipos de inflación. Pero bueno, al principio de este video lo que dijimos es que, bueno, para evitar que haya inflación, que haya un aumento de salarios y que sean no inflacionarios, lo que dijimos fue que la clave acá iba a estar en la productividad. Entonces, permítanme que les comparta pantalla nuevamente. Aquí vemos que existe una relación básica entre salarios y productividad. Miren acá lo que tenemos. Salarios, nivel de precios y productividad. ¿Sí? Entonces, vamos a ir despejando y podemos decir que esta fórmula, bueno, vamos despejando, el nivel de precios tiene que ver en una relación entre salarios y productividad. Y acá analizamos la productividad marginal contra el salario monetario. Y acá es donde va a estar la clave de la cuestión. Fíjense que en esta siguiente ecuación nos está diciendo que si los sueldos monetarios, si los salarios monetarios y la productividad marginal aumenta en la misma cuantía, en la misma proporción, en la misma tasa, vamos a tener que el costo unitario del trabajo va a permanecer constante. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es esta fórmula. Bueno, vamos a partir de acá, ¿no? ¿Qué es esto? Esto lo vamos a multiplicar por un aumento del 5% del salario, ¿sí? Un aumento del 5%. Esto es igual a decir W0 por 1.05, ¿cierto? Perdón la desprolijidad. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Y que es igual a W1. Y nosotros queremos ver, bueno, efectivamente esto puede ser que un aumento de salario sea no inflacionario, que es el P1. El nuevo P1, vamos a ver si es mayor, menor o igual que este P0. Entonces, la productividad marginal 1, gracias a un incentivo que pueda tener uno por producir más gracias a este aumento de salario, es la productividad marginal inicial por 1.05, que estamos viendo que aumenta en la misma cuantía, que esto es igual a esta FDN igual 0, ¿no? Que es igual, que a su vez es igual acá. Aguarden un segundo que vamos a borrar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si nosotros simplificamos estos dos términos, ¿sí? Que lo teníamos acá arriba, vamos a tener que P1 es igual a P0. Y acá tenemos, efectivamente, que un aumento de salarios, de sueldos monetarios, permanece, no es inflacionario, si la productividad aumenta en la misma proporción. Esto es una de las cosas claves que tiene esta teoría por detrás y que está muy interesante de analizar. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el mercado laboral. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ahí va. Este es el fundamento teórico de la curva de Phillips. Acá lo que nos dice es, bueno, un aumento de la demanda de trabajo, ¿sí? Un aumento en la demanda de trabajo va a traer consigo, aparejado, un aumento de los salarios monetarios. Esto se debe a que hay un exceso en la demanda en el mercado laboral. ¿Sí? Bueno, esto es lógico. Si hay un exceso de demanda de trabajo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a subir el sueldo, el salario. Entonces, bueno, ¿cómo se mide este exceso de demanda de trabajo? Bueno, se mide a través de la diferencia entre esto, ¿no? Entre la diferencia entre la oferta y la demanda. Fíjense que acá, bueno, aparentemente no está en equilibrio. Entonces, tiene que haber una variación de precios para que este mercado se encuentre en equilibrio nuevamente. Bueno, finalmente, al principio de este video dijimos que la curva de Phillips no era otra cosa que una representación gráfica entre la relación
que muestra la relación entre desempleo y la inflación. Vamos a compartir pantalla, ya como para ir terminando con el video, donde acá podemos apreciar la curva de Phillips, ¿no? Bueno, acá evidentemente se muestra en esta curva la teoría que tienen por detrás, ¿no? Un aumento del salario equivale también a menor desempleo y mayor nivel de precios. Vamos a identificar cada una de estas curvas. Un segundito. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, vamos a poner acá, ante un nivel de desempleo del 3%, vamos a tener un nivel determinado de precios de inflación y de salarios monetarios. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? En el eje vertical de la izquierda es el aumento, la tasa de aumento de los salarios monetarios. En el eje de la derecha, en el eje vertical derecho, acá, bueno, como ya estuvimos viendo a lo largo de todo este video, una variación en el nivel de precios, ¿no? La tasa de incremento del nivel de precios. ¿Sí? Esto es lo que demuestra básicamente la curva de Phillips y todos los conceptos teóricos que tiene por detrás, ¿no? La variación en la inflación por demanda, la inflación por costes, la diferencia de equilibrio en el mercado laboral. Y esto resume, todo esto que vimos se resume en este gráfico, ¿no? Donde se muestra la relación inversa entre desempleo e inflación, ¿no? A menor nivel de desempleo, mayor nivel de inflación. Bien, y también una mayor tasa de aumento, ¿sí? en salarios. Vamos a borrar la pluma acá. Bueno, muchas gracias por mirar este video y nos vemos pronto si Dios quiere. Chau, chau.